Hola, ¿qué tal? Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, si puede existir la ciencia sin estadística. A simple vista podríamos pensar que sí, porque la ciencia existe desde hace mucho tiempo, pero en realidad cuando analizamos cómo funciona, pues nos damos cuenta de que la estadística juega un papel muy importante. A lo largo de esta exposición les voy a explicar qué es la ciencia, qué es la estadística, cómo se relacionan y por qué en la mayoría de los casos no pueden separarse. ¿Qué es la ciencia? Bueno, primero es importante entender qué es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación, la experimentación y el análisis. Su objetivo es explicar los fenómenos que ocurren en la realidad, como por ejemplo por qué llueve, cómo funciona el cuerpo humano o cómo se comportan los mercados. Algo muy importante es que la ciencia no se basa en opiniones o creencias, sino en evidencias, es decir, todo lo que afirma debe poder comprobarse mediante experimentos o estudios. Además, estos resultados deben ser repetibles, lo que significa que otras personas pueden hacer el mismo experimento y obtener resultados similares. ¿Qué es la estadística? Ahora, la estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de trabajar con datos. Esto incluye recolectarlos, organizarlos, analizarlos e interpretarlos. La estadística nos ayuda a entender grandes cantidades de información y encontrar patrones o tendencias. También nos permite tomar decisiones con base en datos reales, en lugar de hacerlo solo por intuición. Por ejemplo, cuando queremos saber si algo funciona o no, pues no basta con ver un solo caso. Necesitamos analizar muchos datos y ahí es donde entra la estadística. Relación entre ciencia y estadística. La relación entre la ciencia y la estadística es muy estrecha. La ciencia se encarga de hacer preguntas, formular hipótesis y realizar experimentos para obtener datos. Por esos datos, por sí solos, nos dicen mucho. Es la estadística la que se encarga de analizarlos, interpretarlos y convertirlos en información útil. Gracias a esta relación, los científicos pueden saber si un resultado es confiable, si se repite constantemente o si simplemente fue una coincidencia. Por eso se puede decir que la ciencia genera conocimiento, pero la estadística le da validez a ese conocimiento. ¿Puede existir la ciencia sin estadística? Entonces, surge la pregunta principal, que si puede existir la ciencia sin la estadística. La respuesta es que sí, pero solo en algunos casos muy específicos. Existen áreas en la ciencia donde no se necesitan datos ni análisis estadísticos, pero estas son las excepciones y no la regla. En la mayoría de las situaciones, especialmente cuando se trabaja con experimentos reales, la estadística es indispensable. Importancia de la estadística. La estadística es muy importante en la ciencia porque permite reducir errores y evitar conclusiones incorrectas. También ayuda a comprobar hipótesis, es decir, a determinar si una idea es verdadera o no, con base en datos. Además, permite generalizar resultados, lo que significa que lo que observa en un grupo pequeño se puede aplicar a una población más grande. En pocas palabras, la estadística hace que la ciencia sea más precisa, confiable y objetiva. Un ejemplo en la vida real podría ser que el desarrollo de un medicamento. Los científicos realizan pruebas en muchas personas para ver si el medicamento funciona. Sin embargo, no basta con observar algunos resultados. Es necesario analizar todos los datos obtenidos. La estadística permite determinar cuántas personas mejoraron, cuántas no, y si la diferencia es significativa o simplemente una coincidencia. Gracias a esto se puede concluir si el medicamento es realmente efectivo y seguro. En conclusión, la ciencia y la estadística están profundamente relacionadas, aunque existen algunos casos donde la ciencia puede funcionar sin estadística. En la mayoría de las situaciones, la necesita para poder validar sus resultados. La ciencia se encarga de generar conocimiento, mientras que la estadística se encarga de analizar y dar sentido a ese conocimiento. Por lo tanto, podemos decir que sin estadística la ciencia tendría muchas ideas, pero no tendría la forma de comprobar si esas ideas son correctas o no. Muchas gracias por su atención.